escogiendo la mejor parte. Gracias por permanecer con nosotros en este segmento tan maravilloso, tan dulce, tan especial y exquisito como es meditar en las palabras del Señor. Como le dijo Dios a Josué, ese gran libertador, ese gran guerrero, que no se apartara de su corazón este libro de la ley, sino que meditara en él de día y de noche, y haciendo estas cosas haría prosperar su camino. Yo quisiera tener la lectura en el día de hoy en el Salmo número 3. Quiero leer para todos ustedes de la manera siguiente. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La meditación del día de hoy la he titulado Inquietud o Descanso. La palabra salmo en griego significa poema, en hebreo alabanza, por lo cual podemos decir que los salmos o el libro de los salmos es una colección de cantos y poemas. En ellos encontramos oraciones de diferentes tipos, oraciones de angustia, encontramos alabanzas, confesión de pecados, declaración de fe, cantos de la naturaleza, como también cantos históricos o cantos proféticos. Encontramos todos estos elementos. El objetivo principal del libro de los Salmos es que veamos la importancia que tiene la fe en la vida de alguien que sigue a Dios o que trata de agradar a Dios en la vida de los hijos del Señor, y también para que nos sintamos animados a fortalecer esa fe diariamente, para poder de esta manera entonces agradar a Dios, como dice el libro de los Hebreos. Es imposible agradar a Dios si no hay fe, y Dios es galardonador de los que tenemos fe, es decir, Dios premia la fe de las personas. También el libro de los Salmos nos hace reflexionar, nos hace pensar en esa gran realidad que debemos tener nosotros, que a donde miremos, miremos con fe, aprendamos a mirar las cosas. El problema no es mirar, sino saber mirar las cosas, las circunstancias, que podamos mirar al pasado, al presente o al futuro, pero con fe, podamos mirar hacia arriba, o podamos mirar también alrededor nuestro, nuestras circunstancias, con esa fe que Dios quiere que haya en nosotros. De los 71 salmos que se le atribuyen a David, se dice que 14 son relacionados con su vida. Es decir, David vivía experiencias, y a través de experiencias, muchas de ellas amargas, se ponía a escribir, ¿cómo se dice?, a poder redactar, a poder hacer composiciones especiales, hacer canciones, y muchas de esas canciones se lo dio a los músicos que servían a Dios en el templo, porque en el tiempo de David él organizó lo que fue la alabanza para Dios. Los que cantaban allí eran personas consagradas a Dios, dedicadas a Dios, que estaban todo el tiempo con ese propósito de glorificar a Dios a través de los cantos. En otras palabras, eran cantantes profesionales que alababan a Dios, y que también a su vez ellos motivaban a otros a que hicieran lo mismo. David, muchas de esas composiciones fueron inspiradas por su vida personal, como dijimos hace un momento, de experiencias amargas que él tuvo. De esas experiencias amargas él las tornaba en alabanzas, en cantos. El Salmo número 3 es un ejemplo de estas vivencias que él tuvo. Este Salmo número 3, cuando nosotros buscamos cuál fue el origen o por qué o qué motivó a David a componer este Salmo, nos damos cuenta que nos lleva al tiempo cuando su hijo Absalón se levantó contra él
en rebelión, para poder quitarle el reino, para poder quitarlo de su trono, que recordemos que David fue el segundo rey de Israel, y quería Absalón quitar a su padre para ponerse él en lugar de su padre como rey. En una crisis de esta magnitud por la que estaba pasando David, vamos a observar que él logra hacer algo muy grande, muy especial, y que nos deja una enseñanza profunda para nosotros, porque esto no es alguien que inventó esta historia, sino que David fue un hombre que existió en realidad, y que todo lo que la Biblia nos narra en realidad pasó en la vida de este hombre, y él logra desplazar un sentimiento malo por uno positivo. Es decir, David estaba lleno de inquietud a causa de lo que estaba pasando, donde estaba involucrada no solamente su familia, sino que era una nación completamente, ya que él era el segundo rey de Israel, y logra desplazar la inquietud, la ansiedad por la paz y por el descanso. Quiero considerar junto con todos ustedes los 4 pasos que dio David para poder llegar hasta este punto que acabamos de describir. Este Salmo número 3 consta de 8 versículos, un salmo bastante corto, pero con un significado bastante profundo, con un contenido especial y maravilloso. Muchas personas citan este salmo para poder ir a dormirse, pero que en realidad cuando uno tiene esa confianza en el Señor, no necesita citarlo como que si fuera una porción mágica, sino que sencillamente cuando uno tiene esa esperanza en el Señor, pues uno duerme en paz y en tranquilidad, aunque pueda estar rodeado de múltiples problemas. Veremos a través de estos salmos 4 pasos que dio David para poder desplazar esos sentimientos negativos por sentimientos positivos, y de esta manera poder superar las circunstancias y poder cantar victoria, no solamente para él, sino para toda la nación a la cual él estaba presidiendo en ese momento. Quiero comenzar a leer el verso número 1 y 2 que conforman la primera división de este pequeño pensamiento. El verso número 1 dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Aquí tenemos la primera división, y me refiero a que David reconoce el poder de sus enemigos. Dice varias cositas en estos 2 versos. Número 1 dice: muchos son los que están contra mí, se han multiplicado. Y además de esto también dice que muchos de ellos decían, no hay para él salvación de Dios. Es decir, son muchos, cada día se multiplican, y todas esas personas que están contra mí, decía David, me maldicen, porque cuando dice esa expresión, no hay para él salvación de Dios, lo que están dando a entender es, ni Dios lo va a ayudar, está solo, está acabado, está fracasado. Por eso era la expresión que decían sus enemigos, para poder causar en David un efecto negativo sentimentalmente hablando. Recordemos que dentro de sus enemigos se encontraba su amado hijo Absalón, porque David, a pesar de que Absalón le hizo todo lo que ya conocemos, amó a su hijo y lo siguió amando a pesar de la traición que le hizo. La segunda división de este mensaje, quiero leerlo en el versículo número 3, que dice de la manera siguiente: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. La segunda división de este mensaje es: David declara la grandeza de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Lo está diciendo un hombre militar, un hombre que sabía de milicia, un guerrero. David, además de ser el presidente, diciéndolo en una terminología moderna, en aquel tiempo se utilizaba el reinado, él era el rey, pero a pesar de que él era ese hombre que gobernaba o que presidía la nación israelita en aquel tiempo, también él era un experto militar.
continuamente había estado en grandes batallas, en grandes guerras. Y sabía David lo que estaba diciendo, la importancia de aquel tiempo de tener un escudo en un campo de batalla. Hoy en día, obviamente, el armamento bélico ha cambiado de una manera extraordinaria porque la tecnología, la ciencia ha avanzado de una manera bastante grande. Pero en aquel tiempo, la forma de enfrentar al enemigo o la forma de protegerse era principalmente con el escudo. Y David dice con gran énfasis que Dios era su escudo alrededor de él. Y además dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dice el registro sagrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, que es donde cuando David escribe este salmo, estaba pasando esto que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Y en ese pasaje se nos describe que David subió la cuesta de los olivos llorando con su cabeza cubierta y con sus pies descalzos. Era grande la aflicción que David tenía, y no solamente David lloraba, dice que todos los que iban con él lloraban profundamente. No es fácil vivir una situación como esta, donde, como dije al principio, estar involucrada toda una nación, y cuando hablamos de una nación, estamos hablando de millones de personas. Por muy pequeño que sea el país, siempre se está hablando de millones de personas al hablar de una nación completamente. Y David dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza, estaban haciendo todo lo posible por quitarle la corona real, por desvestirlos de sus vestiduras reales, quitársela y en lugar de él colocarse un hombre llamado Absalón, que era su hijo. Pero David dice que Dios, a pesar de todo lo que estaba pasando, Dios seguía siendo su gloria. La gloria no era la corona, la gloria no era el trono, la gloria de David era Dios, a quien él había servido desde su infancia, desde sus primeros días de vida. Y a pesar de que había escalado muchas posiciones y había alcanzado muchas cosas en la vida, seguía diciendo que la gloria de él era Dios. ¿Inquietud o descanso?